Bueno, muy buenos días. Otra vez con el gusto de saludar a nuestros amigos reporteros de La Fuente. Tenemos un día muy especial porque estamos presentando los avances de la implementación de la cédula digital. Como verán, es un proceso complejo, pero que ha sido ya muy útil. Nos estaban dando unas cifras que no quiero adelantar, pero van a ver ustedes qué interesante tema. Les pediría, como en alguna otra ocasión, que nos refiriéramos en las preguntas que van a hacer al tema de la cédula, porque tenemos el interés de que a las personas que leen los medios, que los ven en la televisión, que escuchan en la radio, que ven los portales, se enteren de la mejor manera posible de este cambio tan trascendente. Entonces, para hablar de estos temas, vamos a tener la presencia del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, y de la maestra Yolanda Martínez, que es coordinadora de la Estrategia Nacional Digital de la Presidencia de la República. También está con nosotros el director general de Profesiones, Israel Barrios, y por supuesto la oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, que ha tenido también un importante papel. Entonces, si me permiten, los dejo con Rodolfo Tuirán. Por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. La idea de esta conferencia de prensa es presentarles a ustedes los avances en la implementación de la cédula profesional electrónica que, como bien dijo Eduardo Gutiérrez, es un proceso modernizador muy relevante en este aspecto. Me voy a permitir hacerles una breve presentación que da cuenta de las características de este tipo de servicio, los cambios que se han introducido y los alcances que tiene hasta el momento. Ustedes saben que la cédula electrónica es un documento oficial que tiene efectos de patente para el ejercicio profesional y que se otorga o entrega una vez que se ha logrado acreditar la conclusión o terminación plena de los estudios del nivel profesional o superior. La cédula profesional se emitió por vez primera en 1946 y como dato curioso le fue expedida a nombre de Gilibaldo Murillo Ruiz, un abogado que había concluido su carrera 30 años antes, en 1910 aproximadamente, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y este documento desde 1946, con la expedición de la ley reglamentaria de los artículos 4 y 5 constitucional, dio lugar a la creación de la Dirección General de Profesiones en ese año, y ese mismo año se inició la expedición de la cédula profesional. Es un documento de enorme valor porque esencialmente se trata de una autorización para ejercer una profesión en el país, que es autorización que es otorgada por la autoridad competente. Entre 1946 y el 2018 se han expedido hasta el momento alrededor de 11.140.000 cédulas profesionales. Es decir, en 72 años ha habido un crecimiento verdaderamente significativo desde unas cuantas, alrededor de 56.000 en 1955, y es un movimiento muy paralelo a lo que ha ocurrido con la matrícula de la educación superior, obviamente. En 1950 la educación superior no tenía más de 30.000 estudiantes, hoy tiene 4.300.000, y son estos egresados los que alimentan el crecimiento justamente que estamos observando en estos últimos 72 años. Y entre 2013 y 2018 se han otorgado alrededor
de 2.8 millones de cédulas profesionales, lo que significa alrededor de la cuarta parte del total de cédulas entregadas históricamente en el país, con un promedio aproximado de 569,000 cédulas por año, que es un número bastante significativo y que ejerce una presión extraordinaria para un servicio de esta naturaleza. La cédula profesional ha evolucionado considerablemente desde un formato que en realidad era una suerte de cédula de cartón a lo que es hoy, ya transitamos hacia la cédula electrónica y previamente hacia la cédula de plástico. Lo que aquí ven en la imagen, la primera imagen a mano izquierda, ustedes pueden ver la primera cédula, que no era más que una cédula registrada en libro, como lo eran las actas de nacimiento o cualquier otro hecho relevante. Aquí se ve claramente la evolución, y es una evolución drástica que concluye para el formato tradicional en este año, porque a partir de este año transitaremos y estamos transitando hacia la cédula electrónica. Esencialmente hay diferentes razones que explican y que hacen necesaria la transición del formato anterior a la cédula electrónica, la cédula profesional en formato electrónico. Esencialmente, además, por supuesto, de las virtudes sobre las cuales voy a hablar más adelante, una de las explicaciones para hacer este tránsito es sobre todo hacer más eficaz la acción gubernamental y responder de manera directa a algunos de los problemas que se advierten en trámites específicos. Normalmente la palabra trámite es un sinónimo de dolor de cabeza. Afortunadamente, eso está dejando de ser cierto con una serie de intervenciones que han tenido lugar en este ámbito y que en particular en el caso de la cédula electrónica da lugar justamente a la transición hacia el formato electrónico. El trámite era definido como engorroso, complejo, con múltiples requisitos. El trámite también tenía el problema de tener una elevada variedad de costos asociados, ya sea a través de la contratación de servicios de gestoría, el desplazamiento hacia la oficina de la Dirección General de Profesiones y otros costos asociados, además de los derechos que las personas deben de pagar por los servicios que ofrece, en este caso, el gobierno federal. O bien también, y esta era una queja reiterada, el trámite era percibido como excesivamente prolongado y además se reconocía en la propia Dirección General de Profesiones que había un marcado rezago en la atención en algunos momentos determinados de estos procesos, además de que era un trámite vulnerable a los actos de corrupción, y un trámite que eventualmente implicaba una alta inversión de tiempo para los usuarios, entre otras muchas quejas al respecto. Uno de los ejemplos justamente de estos problemas tiene que ver con los rezagos en la atención. Ustedes en esta gráfica pueden percibir lo que ocurrió en el año 2017 y lo que va del 2018 desde el punto de vista, por un lado, de las cédulas de los trámites ingresados y las cédulas expedidas. Los trámites ingresados son las barras azules y las cédulas expedidas es la línea roja, y se puede advertir con toda claridad que las solicitudes de trámite la mayor parte de las veces rebasa las cédulas expedidas, dando lugar a la acumulación de rezagos al respecto, excepción hecha de algunos periodos como el que marco aquí de septiembre a noviembre, o bien lo que ocurre a partir de marzo de este año. Justamente por esta acumulación de rezagos se tomó la determinación de avanzar hacia la expedición
de la cédula electrónica en nuestro país para dar respuesta contundente a este problema, con el fin de garantizar un servicio simple, eficiente, ágil y seguro. Esencialmente, la cédula fue la cédula electrónica es una innovación que la SEP, en el marco de la Estrategia Digital Nacional, se propuso modernizar este servicio y recurrir al uso de tecnologías digitales. Y esencialmente se optó por esta modalidad electrónica, que como ya dije, es una modalidad simple, eficiente, ágil y segura, al tiempo que no es vulnerable a actos de corrupción, lo cual es una modalidad extraordinariamente importante en ese sentido. Para lograr esta transición hacia la cédula electrónica, hacia la cédula profesional electrónica, ha sido necesario realizar diversas reformas que dan lugar a la disposición de una reglamentación actualizada que permite ofrecer de manera electrónica la emisión de cédula y el registro de título profesional, incluido la publicación de los estándares en el Diario Oficial de la Federación conforme a los lineamientos de la Ventanilla Única Nacional. Fue necesario también conformar una plataforma integral y amigable para realizar los trámites ante la Dirección General de Profesiones, al mismo tiempo de configurar o poner en marcha una mesa o un conjunto de mesas de ayuda para apoyar y dar seguimiento a las solicitudes de los usuarios, con lo cual se dio lugar a varias innovaciones relevantes, como es la expedición de título electrónico emitido por las instituciones educativas, la cédula profesional, que además tiene la característica de ser descargable, y la posibilidad de configurar un conjunto de mecanismos de validación digitales muy relevantes para verificar la autenticidad de este documento. Estas son algunas de las actualizaciones reglamentarias. Por un lado, fue necesario el 5 de abril publicar el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución, relativo al ejercicio de profesiones. También publicar en el Diario Oficial el 10 de abril el aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, y también el aviso el 13 de abril por el que se da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales. Innovaciones muy relevantes para dar lugar justamente a la cédula profesional electrónica. Todas estas actualizaciones tienen el propósito de modernizar, simplificar y hacer más transparente el proceso para el registro del título profesional y por supuesto para la obtención de la cédula. Estos son algunos de los beneficios derivados de la creación de la cédula profesional, que los resumo rápidamente. Por una parte, esto ha permitido, se basa o descansa en la simplificación del proceso de emisión de la cédula. Se han revisado los requisitos, por supuesto, reduciéndolos para poder obtener la cédula. Hay además, como ya lo dije, mecanismos para validar la autenticidad de la cédula profesional. Se han puesto particular énfasis en la transparencia en el procedimiento electrónico y la eliminación de la corrupción, toda vez que en esta relación con la Dirección General de Profesiones no interviene más en el ámbito electrónico que los propios interesados. Hay una reducción, como verán, considerable en los tiempos de entrega para la cédula profesional,
y además se eliminan los costos asociados, particularmente gastos de transporte y gestoría, entre otros, y estos son algunos de ellos, no todos, algunos de los beneficios más importantes derivados de la creación de la cédula profesional en formato electrónico. Esta es la cédula profesional, que es posible obtenerla en cualquier lugar vía internet con agilidad y rapidez. Este es un formato nuevo y seguro que puede portarse gráficamente en cualquier dispositivo, tiene una variedad de elementos relevantes, tiene datos administrativos, datos del profesionista, la carrera que cursó, elementos que tienen que ver con la seguridad, al mismo tiempo que el fundamento jurídico para la propia emisión de la cédula electrónica, entre otros. Hay además, como ya lo señalé y reitero, hay simplificación de los requisitos para el trámite. Hoy los requisitos se han reducido a su mínima expresión a través del formato 100% digital. Hay mecanismos de seguridad de los datos personales y de los antecedentes académicos de la persona, y hay también mecanismos, como ya lo señalé, de verificación tanto en línea de la cédula profesional electrónica como a través del QR que está inserto en la parte izquierda de la cédula profesional electrónica. Esencialmente se trata de una reducción significativa en los tiempos, derivada, por supuesto, de procesos disímiles y distintos con duración variada. En el caso de la cédula profesional en forma presencial, para la obtención de la cédula era necesario al menos 8 procedimientos previos, incluido, por ejemplo, el pago de los derechos, la definición de la cita, la recepción de los documentos, la autenticación de los documentos, la dictaminación de los documentos, todo eso que en promedio debería de llevar 45, 30 días, pero que a menudo se iba extendiendo gradualmente hasta llegar a los varios meses. Y en el caso de la cédula profesional electrónica, lo que tenemos es un mecanismo muy eficiente, con pasos acotados, que implica la búsqueda por un lado, la clave única del registro de población y los datos personales, la selección y firma, al mismo tiempo que el método de cargo y de pago, y por supuesto la descarga de la cédula en un tiempo promedio de 5 minutos a partir del pago, es de que el pago se acreditó por parte de las autoridades bancarias. Con tarjetas de crédito o débito, el pago es registrado de manera inmediata, mientras que el pago en ventanilla en bancos por medio de una línea de captura puede extenderse hasta 48 horas. Es decir, la experiencia cuando se realiza a través de los procedimientos más convencionales de pago puede llevar a la obtención de la cédula profesional auténticamente en unos cuantos minutos, lo cual es una innovación trascendente, relevante, una innovación que seguramente hará la diferencia en la vida de las personas, en la vida de los profesionistas. Para hacer posible esta transición, decidimos configurar un proceso en 3 etapas. El primero, que se inició el 16 de abril de este año, apenas poco más de 3 meses atrás, y que concluyó en la primera semana de mayo. En esa etapa, básicamente entraron en vigor, como las mismas reformas lo estipularon, entraron en vigor las modificaciones al reglamento el 16 de abril, se lanzó ese mismo día, el 16 de abril, la plataforma del servicio electrónico, y se empezaron en los días siguientes a generar los títulos electrónicos, primero con 2 instituciones piloto, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, y con esos títulos electrónicos ya registrados se inició la emisión de las primeras cédulas electrónicas por parte
de la Dirección General de Profesiones para egresados, sobre todo recientes de estas dos instituciones. Se puso en marcha igualmente el servicio para duplicado de cédula electrónica, entre otros servicios relevantes. A partir de la segunda semana de mayo y hasta el 30 de septiembre del 2018, entraremos en una segunda etapa que es de difusión gradual de la cédula profesional electrónica, y básicamente las tareas en puerta en esta segunda etapa han sido la incorporación de instituciones educativas del país al nuevo servicio digital, las reuniones de capacitación para la incorporación de las instituciones educativas a esta nueva estrategia digital y, por supuesto, el acompañamiento a estas instituciones en la implementación del estándar que se publicó en las fechas que ya indiqué anteriormente. Y finalmente, a partir del 1 de octubre entraremos a la etapa propiamente de consolidación del servicio digital, y deseamos que de universalización, por supuesto, tanto del registro como de la cédula profesional, con una modalidad 100% digital, es decir, una transición en 3 etapas, en donde por un lado sobrevive una suerte de modalidad híbrida en el que concurren la modalidad presencial y en línea, pero a partir del 1 de octubre transitaremos de manera definitiva a la modalidad o al servicio 100% electrónico. Estos son los datos de avance en la segunda etapa, que es de incorporación de las instituciones educativas a la estrategia digital. Ustedes pueden ver en esta gráfica, en este cuadro, que la Dirección General de Profesiones identifica 9,371 instituciones que normalmente solicitan el registro de títulos y, por supuesto, al mismo tiempo los interesados, la emisión de cédulas electrónicas. De ese universo de 9,371 instituciones han sido capacitadas alrededor de 6,237, y eso refleja un grado de avance de casi 67%, es decir, 2 de cada 3 instituciones ya han participado y se vienen incorporando a la estrategia digital, que me parece que es también un avance que refleja la aceleración de este proceso, cuando aún todavía restan algunos meses para entrar a este corte del 1 de octubre, que es clave en la transición hacia el nuevo servicio digital. Como un resumen general de lo que ha ocurrido hasta el momento, puede decirse que ha habido el ingreso a la página de servicio de la cédula alrededor de 500,000 de visitas, es decir, 482,000 visitas, además con un número acumulado de registros de atención en mesas de ayuda de cerca de 43,000. Estas solicitudes de apoyo o de ayuda son muy relevantes, sobre todo cuando se está introduciendo un servicio digital, y a menudo las personas requieren de apoyo para conocer mejor el procedimiento y el propio servicio, y han trabajado en diferentes áreas de la Secretaría en brindar ese apoyo. Y finalmente estamos hablando, de acuerdo a la propia encuesta que se levanta en el portal, de un grado de satisfacción de cerca del 90%, que reconocen que es bueno o muy bueno una propuesta de esta naturaleza, y que se perciben objetivamente, con objetividad, estos beneficios. Y finalmente, como parte justamente de la evidencia que venimos recabando, a partir de la puesta en marcha del servicio digital, ha sido posible avanzar en el abatimiento gradual del rezago,
como se puede advertir con toda claridad en esta gráfica. Ustedes pueden ver que en enero, febrero y marzo el número de cédulas expedidas estaba, sobre todo en el caso de enero y febrero, por debajo de los trámites ingresados, y gradualmente, a partir de marzo, abril, mayo, las cédulas expedidas, tanto electrónica como físicamente, empezaron a ser mucho mayores que los trámites ingresados a la Dirección General, y estamos en ese sentido, contentos de que estemos avanzando en tiempo y forma con este procedimiento. Termino mi intervención señalando que, en conclusión, este nuevo servicio aspira a consolidarse rápidamente como lo ha estado haciendo. Avanzamos por el camino digital en la emisión de las cédulas, que entre otros beneficios, como ya lo dije, reduce la complejidad de los trámites, el rezago en la atención, la corrupción, los costos de transacción y los de burocracia, entre otros. Y en ese sentido, como se advierte en esta última cifra, hay aceptación de que el nuevo servicio digital ya está anclándose. Hay miles que ya han obtenido la cédula digital y se registra, como se advirtió, una alta satisfacción en el uso de la misma, en el uso del servicio. Además, el servicio digital nos ha obligado a hacer mucho más eficientes los procedimientos, introduciendo revisiones reglamentarias y mejoras importantes para hacer más simple, eficiente, ágil y seguro el trámite y reducir significativamente los tiempos de espera, habiéndose además expedido hasta la fecha alrededor de 260,000 cédulas electrónicas y además registrados miles de títulos electrónicos. Quisiera solo terminar mi intervención señalando que este es un extraordinario ejemplo de coordinación al interior de la SEP y con otras áreas del gobierno federal para hacer viable y posible un servicio de esta naturaleza. Esto no hubiera sido posible sin la participación, por un lado, de la Oficialía Mayor, de la Dirección General de Tecnologías de la Información, sin la participación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría, sin la participación de DEGAIR, aquí presente, igual que otras muchas áreas de la Secretaría que han permitido darle seguimiento o participar activamente en la creación de este nuevo servicio. Por supuesto, la responsabilidad mayor ha sido de la propia Dirección General de Profesiones, y al mismo tiempo este servicio digital se inscribe en la estrategia digital nacional, y de la cual hemos recibido un extraordinario apoyo tanto de Presidencia de la República como de otras muchas dependencias del Ejecutivo Federal, incluida diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda, entre otros. Así que me parece que este es un buen ejemplo de la necesaria reorientación de la actividad gubernamental hacia los ciudadanos, lo que implica un cambio de paradigma extraordinariamente importante, y en lo cual una de esas modificaciones se da en la propia Secretaría, como se han dado o se están dando en otras áreas del gobierno federal. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Enseguida estaría con ustedes la maestra Yolanda Martínez, coordinadora de la Estrategia Nacional Digital de Presidencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A todas y a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy en la presentación de los avances del Servicio Digital de Cédula Profesional Electrónica. Para poner en contexto, pues una de las reformas más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es la reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Qué características tiene la reforma? Somos el 8º país en el mundo en reconocer a Internet como un derecho constitucional. Y eso ha permitido un incremento bastante significativo en la cobertura de las personas que hoy pueden acceder a Internet y a los servicios de telecomunicaciones. Está establecido por ley la obligación del Estado mexicano, y lo que estamos presentando el día de hoy es muy relevante en este contexto, de tener una política universal de inclusión digital, es decir, utilizar el poder de las tecnologías de información y del Internet para que todas las personas, sin importar dónde se encuentren, puedan acceder a los servicios del gobierno, como en este caso es la cédula profesional, a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Se hizo autónomo el órgano regulador, eso ha permitido una mayor competencia y un marco jurídico muy sólido. ¿Cuáles son los resultados a la fecha? Duplicamos la cobertura. Al inicio del 2012 éramos 40.9 millones de personas conectadas a Internet. Para el cierre del 2017 éramos 71.3 millones. En materia de uso de dispositivos móviles, 3 de cada 4 personas que acceden a Internet acceden a través de un teléfono inteligente. Esto es muy importante y relevante en materia de servicios digitales. Hoy las personas están a un clic de cualquier servicio que ellos requieran, como puede ser su acta de nacimiento, hacer una cita médica o, en este caso, poder acceder y solicitar su cédula profesional en formato electrónico. En materia de estrategia digital nacional, es la primera vez que la transformación digital se considera una política de Estado. Está reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto ha permitido que el trabajo colaborativo entre todas las secretarías del gobierno federal, pero también en una participación muy relevante con los gobiernos locales, pues haya sinergias para que de manera muy transparente e intuitiva cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios. La Estrategia Digital Nacional tiene 69 líneas de acción dentro del Plan Nacional de Desarrollo y llevamos un avance al día de hoy del 94%. El objetivo es cerrar al 100% el cumplimiento de la estrategia para el 30 de noviembre de este año. Uno de los proyectos más importantes en materia de transformación digital es sin duda la integración de la ventanilla única nacional. Y esto responde a un cambio de paradigma, a concebir que lo más importante para el gobierno es servir a los usuarios y a los ciudadanos utilizando las tecnologías de información, que las tecnologías impacten de manera positiva la vida de las personas. Antes, para obtener una cédula, la gente tenía que trasladarse a la Ciudad de México o tenía que hacer el servicio en su universidad, esperar incluso más de 6 meses a que se mandaran por paquetes los documentos para que se revisaran, y esto tenía un impacto muy significativo en oportunidades de empleo, en irse a estudiar al extranjero. Hoy, a través del formato en línea, al igual que muchos otros servicios en GovMX, cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a más de 2,000 servicios transaccionales que están disponibles a través de la ventanilla única nacional. Desde su lanzamiento, GovMX se ha consolidado como el único punto de acceso a toda la información de gobierno, de servicios, de mecanismos de participación ciudadana y de datos abiertos. Al día de hoy tenemos más de 1,000 millones de visitas a páginas dentro de GovMX. El sitio cumple con el estándar AA de accesibilidad para personas con discapacidad, que es algo que también viene por ley. El sitio debe de responder a personas con discapacidad visual, auditiva y motriz, y tiene un porcentaje de aceptación muy alto, 85% en promedio, con algunos punteros como acta de nacimiento, que es el servicio de más alta evaluación e índice de satisfacción ciudadana. Algo que también me parece muy importante recalcar y complementar con lo que ya nos compartió el subsecretario de Tuirán es la importancia de que el canal digital no es solo el más costo eficiente, ¿no? Porque sí cuesta, hay que tener desarrollos, hay que tener seguridad, pero no cuesta lo mismo que un canal presencial. Entonces, la transición al canal digital es 95% más eficiente que el canal y que cualquiera de los otros 2 canales, como es el presencial o es el telefónico, y también es el más responsable con el medio ambiente. Las ventajas de un canal digital pues es que no se tenga que utilizar papel, si bien se puede imprimir el formato, el verdadero beneficio es que ni siquiera los empleadores tengan que solicitar el acta o la cédula electrónica impresa, sino que puedan consultar directamente la base de datos de profesiones cuando están haciendo sus procesos de reclutamiento de personal.
Esto es cómo ha crecido el tráfico de visitas a páginas dentro de GovMX, es impresionante y esa va a ser la tendencia de hoy en adelante, en tanto vayan incrementando el número de usuarios que tienen acceso a Internet en México, y no es un ejercicio aislado. Y en este sentido, desde la Presidencia de la República y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, extendemos un reconocimiento muy amplio a la Secretaría de Educación, al secretario Otto, porque dentro de todo el ciclo de vida de las personas, el objetivo es que todos sus procedimientos se puedan hacer en línea. Entonces, hoy se puede obtener el acta de nacimiento en línea, la CURP, se pueden hacer citas médicas, se pueden obtener la cartilla de vacunación electrónica, y en la parte educativa, gracias a un esfuerzo muy importante de transformación digital dentro de CEP, pues la cédula profesional es un componente muy importante en la interacción del ciclo de vida de las personas cuando terminan sus estudios universitarios y para poder ejercer su profesión, pues el que la puedan tener en manera electrónica. Y lo mismo ha sido el trabajo de manera muy colaborativa para todo el ciclo de apertura de empresas. Y en materia de CEP y todo su proceso de transformación digital, pues la cédula se enmarca en una de las instituciones más innovadoras dentro del gobierno federal. La CEP inició con este proceso de transformación gubernamental desde el inicio de esta administración. Hoy se puede aplicar en línea a las becas, hoy se pueden hacer preinscripciones en la Ciudad de México para educación básica, hoy se pueden obtener certificados de calificaciones con firma electrónica y hoy se puede obtener también la cédula profesional, solo por mencionar algunos de los 51 servicios digitales que tiene la institución. En materia de cobertura y de inclusión, es un gran aliado de la Estrategia Digital Nacional con iniciativas como Aprende MX, que permite a través del repositorio tener acceso a más de 2,400 recursos educativos para profesores, para estudiantes, la prepa en línea, que ha permitido incrementar la cobertura y sobre todo proveer acceso a muchas personas que antes no podían terminar o continuar con sus estudios porque implicaba trasladarse, lo mismo la universidad abierta y a distancia. Y en manera de la cédula profesional electrónica, pues transmitirle a todos los usuarios que obtenerla es muy fácil, todo lo que se hace en GovMX es responsivo, por lo que pueden acceder al servicio desde su celular, su computadora, cualquier dispositivo móvil, mientras tenga acceso a Internet les va a dar acceso. Hay que seguir los siguientes pasos. 1, acceder a GovMX/cédula profesional. 2, con sus datos de CURP o sus datos personales, verificar que su cédula se encuentre, que sus datos sean correctos y una vez que lo sean, utilizar su e-firma para acceder a la solicitud, realizar el pago y descargarla. ¿Cuál es el gran beneficio? Que hoy es posible tener la cédula profesional electrónica en el móvil, ni siquiera imprimirla, ¿no? La pueden llevar a cualquier lugar que lo requieran, tiene un módulo de verificación que es el QR y eso es parte de los avances muy importantes en materia de digitalización de servicios. Reiterarles que GovMX es el sitio oficial de gobierno, que se hizo un esfuerzo muy importante de diseñar el servicio pensando en las necesidades de las personas. No es necesario acudir a ningún servicio de terceros, es muy fácil e intuitivo hacer el servicio. ¿Cuáles son las estadísticas a la fecha? Hay muy buena aceptación para haber lanzado el servicio el 16 de abril. Tenemos más de 259,000 cédulas electrónicas emitidas, más de 482 millones de visitas a la landing, que es GovMX/cédula profesional, más de 43,000 solicitudes en las diferentes mesas de ayuda atendidas y un 90% de satisfacción ciudadana. Es el segundo servicio mejor evaluado después de acta de nacimiento. Entonces, esto un gran reconocimiento a la CEP porque también es parte de los 5 servicios más consultados dentro de GovMX. ¿Cuál fue el proceso de diseño y rediseño de este servicio digital? Lo más importante fue la primera etapa, que es el descubrimiento. Y aquí es muy relevante porque no es lo que diga el reglamento. Si fue necesario cambiar el reglamento, se cambió, y mi reconocimiento a la Unidad de Asuntos Jurídicos, porque había que hacerlo fácil, intuitivo e inmediato. Y eso requería modificar una norma que no se modificaba desde 1945. Sacar una primera versión, que fue con la que salimos el 16 de abril, para llevar un proceso muy colaborativo con las instituciones educativas para su proceso de incorporación al estándar del título electrónico, como nos lo compartió también el subsecretario, y saldremos con el 100% de todo el ciclo en línea y el 100% de las instituciones educativas para el 1 de octubre. ¿Qué es lo importante? La mejora continua. Todos los servicios digitales están en un proceso de revisión, por eso tan importante estudiar las encuestas de satisfacción, saber qué más podemos mejorarle al servicio y poderle otorgar el sello de excelencia en materia de gobierno digital.
¿Qué es lo más importante? Y creo que esta foto lo resume. El proceso de diseño y de descubrimiento de cuáles son las necesidades de los usuarios se hace con los usuarios. Y las primeras investigaciones y las sesiones de descubrimiento se hicieron ahí, en las instalaciones de Cédula, mientras esperábamos. Fue un proceso muy importante de sentarnos con los usuarios para ver que la navegación fuera la correcta, para ver que fuera intuitivo, para saber y explicar cómo funciona la e-firma y por qué es importante su uso responsable, para poder pasar de 6 meses en promedio a un servicio que es inmediato y que en 5 minutos te permite tener tu cédula descargada y disponible en cualquier dispositivo. Aquí está también la transición y un mensaje muy claro. La facilidad en el acceso y la inmediatez en el servicio incrementan significativamente la satisfacción ciudadana. Esta es la encuesta de satisfacción que se tenía antes de pasar a la modalidad 100% en línea, era un 69.5%, cuando era posible solamente hacer cita y únicamente estaba disponible la modalidad presencial, y hoy tenemos arriba del 89%, 90%, de hecho en el último dato, de satisfacción ciudadana de servicios en línea. Otro ejemplo de toda la colaboración que se ha hecho con los usuarios, esta foto fue una sesión informativa que se tuvo con todos los estudiantes que iban a obtener por primera vez su cédula en el formato electrónico por parte del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional. Y también reiterarle a todos los usuarios, la e-firma es un servicio gratuito, se hace vía cita, en GOP.mx/cédula profesional viene ahí que si no tienen e-firma pueden acceder ahí. Para obtener su e-firma sí es importante ir, se toma biometría, se entrega en un USB, y con la e-firma tienen acceso a más de 478 servicios en GOP.mx disponibles para la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que no tengan que trasladarse, que puedan obtener toda la información y todos los servicios que ustedes requieren del Gobierno de la República en un solo punto, de manera muy fácil, también segura. Características del documento electrónico. 1. Todos los documentos electrónicos tienen un número identificador de ese documento, que en el caso de la cédula electrónica es el número de cédula. 2. Todos los documentos en el nuevo estándar de documento electrónico tienen la CURP, que es el número de identificación personal de la persona que está mostrando el documento. 3, vienen los elementos de registro. En el caso de cédula es dónde estudió, qué grado obtuvo, viene el marco jurídico que ampara este documento en formato electrónico y viene la validación a través de un código QR. Es muy fácil obtenerlo, se pueden obtener descargar diferentes aplicaciones que lean códigos QR de manera gratuita para que todos los usuarios tengan la certeza de que el documento que tienen en su mano es un documento oficial. Este es un ejemplo de cómo se ve el estándar de título electrónico, se publicó en el DOF el 13 de abril del 2018 y es lo que estamos trabajando con todas las instituciones educativas para que el 1 de octubre el 100% de todas las nuevas solicitudes de cédula se puedan hacer 100% en línea. Finalmente, pues compartir con ustedes el reconocimiento que se ha tenido a nivel internacional a la Estrategia Digital Nacional en sus diversas vertientes, principalmente servicios digitales. Lideramos la región, subimos más de 14 lugares en el ranking de Naciones Unidas del 2012 al 2016, ocupamos el lugar número 19 del mundo y en materia de participación digital lideramos también la región de América Latina y el Caribe y ocupamos el lugar 14 de 193 países que evalúan las Naciones Unidas. En materia de datos abiertos, que es muy importante para la parte de transparencia y rendición de cuentas, somos también primer lugar regional en el barómetro de datos abiertos, el primer lugar regional en el Open Data Watch, el quinto lugar global en el índice que saca la OCDE y las iniciativas de la Estrategia Digital Nacional pues han sido ampliamente reconocidas a nivel internacional. Finalmente, y para cerrar, reiterar el mensaje que también dio el subsecretario. El trabajo es de equipo y para poner primero las necesidades de los usuarios, pues hay que reconocer una labor muy ardua de reuniones semanales en una mesa de coordinación bastante amplia entre diferentes instancias dentro de la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Gobierno Digital, en la Secretaría de Hacienda a través de la TESOFE y el SAT, a través de la institución bancaria que permite realizar todos los pagos de manera electrónica sin ningún antecedente, y el mensaje es ese. El mandato de la Estrategia Digital Nacional es que la tecnología impacte de manera positiva la vida de las personas, y eso implica cambiarnos el chip en el gobierno. Poner primero
que para que un trámite se pueda hacer en 5 minutos necesitamos mucha articulación al interior y hoy las propias tecnologías de información nos los permiten y el resultado ahí está, con servicios digitales evaluados y con un alto índice de satisfacción ciudadana. Muchísimas gracias a todas y a todos y muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible que este servicio esté en línea. Muchas gracias, maestra. Bueno, pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Algunos reporteros, como es usual, ya se anotaron cuando fueron llegando, pero no se preocupen, a los que no están anotados los vamos registrando, ¿sí? Comenzamos con Montserrat Méndez, de Capital Media. Hola, buenos días. ¿Dónde estás, Montserrat? Un par de dudas sobre las universidades que ya estarían participando en la estrategia. En esta estrategia digital hablan de capacitadas y por capacitar. No sé si ese sea el total de escuelas que ya puedan emitir también títulos digitales y que con esto ayuden a la emisión de cédulas. Y por otra parte, no sé si entendí bien, después de que se emite el pago, el tiempo es 5 minutos para que la gente reciba su cédula profesional. No sé si entendí bien. Gracias. Con su permiso, subsecretario. Buenos días. Sí. A ver, la primera pregunta tiene… Buenos días, se escucha mejor. La primera pregunta tiene que ver con las instituciones capacitadas. Efectivamente, 6,000 instituciones ya han recibido la información que hoy ustedes conocieron. Es importante señalar que muchas de estas instituciones están centralizadas, es decir, representan 6,900 planteles educativos. No necesariamente una institución, sino planteles educativos, y que ellos entraron ya en una etapa precisamente de incorporarse al estándar, es decir, la manera ordenada en que la institución educativa va a registrar ese título profesional que emitió y que una vez que está registrado permitirá al alumno a través de la plataforma electrónica recibir en línea totalmente su cédula profesional. En el momento en que se realiza el pago, se valida de manera directa esa base de datos registrada y el usuario recibe en el momento la cédula profesional. El tiempo que nosotros contabilizamos desde que teclea sus datos personales, se genera el pago y recibe su cédula, son los 5 minutos. El proceso total del registro de sus datos y la obtención de la cédula profesional. Jacqueline López, 1TV. Buenos días, Jacqueline. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas. ¿Cuántas cédulas se piensan expedir de aquí a octubre? La otra es si el costo se redujo y en cuánto. O sea, si el procedimiento anterior a en cuánto se redujo. Y la otra, ¿cuáles son los candados de seguridad ante los casos, como usted dijo, de corrupción o que esté expuesta a falsificación? Muchas gracias. Muy bien. Por un lado, el número dependerá en buena medida, por supuesto, de la demanda. Nuestra primera prioridad es abatir el rezago, ya se ha ido logrando, de hecho ya en este último mes y en el mes anterior ya hay un avance notable en ese sentido y en los últimos años el número promedio anual de emisión de cédulas era del orden de los 570,000 aproximadamente, 569,000 en promedio. Creemos que esa cifra va a ser superada ampliamente, tan solo en lo que va de este año, una vez iniciada la estrategia digital, se han emitido, como se dijo ya aquí, 269,000 cédulas electrónicas. Es muy probable que si mantenemos ese ritmo y si existe, por supuesto, la demanda, podremos llegar a cerca de 1,000,000 de cédulas emitidas, con una variante adicional, la conformación del registro de profesionistas en el país nos va a permitir ahora conocer a cabalidad el número de profesionistas, tengan o no tengan cédula electrónica, lo cual es un avance en ese sentido muy importante. Respecto al costo, los costos básicamente guardan relación con los derechos por un servicio gubernamental. El costo hoy en día de emitir una cédula de técnico es de 300
78 pesos con 25 centavos, una cédula de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciado, maestro o doctor es de 1,260 con 84 centavos, el de especialidad es de 1,804 y el de técnico con estudios en el extranjero es de 1,260 con 84 centavos. Esencialmente el costo de la cédula relacionado con los derechos no ha variado. Lo que varía de manera significativa son los costos asociados a la obtención de la cédula, que eran enormes a menudo porque era necesario el desplazamiento con frecuencia cuando se vive en entidades federativas, el desplazamiento a la Ciudad de México o incluso el pago a un gestor para darle seguimiento e impulsar el trámite. Y muchos otros costos asociados que tienen que ver no solo con el desplazamiento, sino con la estancia, etcétera. Esos son los dos aspectos que me parecen más relevantes. El tercero, ¿cuál era, perdón? El de seguridad. ¿Tú quieres abundar en lo de seguridad, Yolanda? Muchas gracias. Sí, reiterarles que los candados efectivamente son muy importantes. De entrada, el que siempre acudan a la página oficial, que es GOP.mx/cédula profesional. Aquí es muy importante para todos los usuarios. GOP.mx es un portal seguro. Van a encontrar en cada uno de sus formularios un pequeño código que a lo mejor es muy técnico, pero es una buena práctica que siempre lo busquen, que se llama HTTPS, que lo van a ver en la parte de arriba cada que ustedes ingresen a un formato. Eso quiere decir que toda la información que se envíe a través de los formularios es información que va encriptada. Entonces, esa es una medida de seguridad sumamente importante. El uso de la e-firma es lo que los garantiza y de verdad lo hicimos en beneficio de todos, no requieren de apoyos de ningún tercero. El servicio es lo suficientemente intuitivo para que se pueda hacer de manera personal. Los costos son muy transparentes, están a través de la landing que se está mostrando ahí. La e-firma requiere que tengan su archivo key, su archivo ser, su contraseña y su e-firma, una buena práctica en materia de seguridad es que es un documento intransferible. Su e-firma tiene exactamente el mismo valor probatorio que su firma autógrafa. Cuando ustedes envían su solicitud firmada, esa solicitud es transparente para el usuario, por eso se puede hacer el servicio en 5 minutos, pero técnicamente es muy segura. Ningún documento firmado electrónicamente se puede alterar. Si se altera, deja una huella. Entonces, ese es el elemento más importante en materia de seguridad de los usuarios. Y una vez que se recibe la información, se realiza el pago, que puede ser con cualquier tarjeta de crédito o débito, que también todas las instituciones están obligadas a cumplir con los criterios de seguridad y de protección de información. La cédula electrónica que les llega también viene firmada electrónicamente por el director general de profesiones. Entonces, ¿cuáles son los elementos de seguridad? Me gustaría mucho reiterarlos. Uno, que debe de tener el código de verificación. Si no tienen a la mano un teléfono con un lector QR, recordar que también en GOP.mx/cédula profesional viene un botón que dice valida tu cédula. Pueden ingresar ahí el número del identificador y les va a aparecer toda la información que viene aquí. Tiene los caracteres de la firma electrónica, tiene el sello digital, que es muy importante, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, y si aún así persiste alguna duda, siempre pueden acudir a la mesa de ayuda y pedir una segunda validación. ¿Qué es lo más importante? Que el usuario ni siquiera la tenga que presentar. Lo que estamos trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Educación Pública es que todos los empleadores puedan directamente validar que el número de cédula que los solicitantes ponen en sus aplicaciones se haga de manera electrónica. Es lo más fácil, lo más eficiente para todo el ecosistema, pero es un documento que se ha cuidado en todas sus vertientes para que sea fácil, pero también para que sea seguro. Hola, buenos días. Primero, si me puede repetir el porcentaje de las escuelas que hacen falta para la implementación. También, si bien se está trabajando con esta expedición desde el 16 de abril, ¿desde cuánto tiempo antes estuvo trabajando en este proyecto? Y bueno, respecto al nuevo gobierno, si esta modalidad de la cédula digital se va a seguir implementando o se pretende seguir trabajando con ello. Gracias. Bueno, como ya lo dije,
2 de cada 3 instituciones identificadas como parte del universo ya han sido capacitadas. Por supuesto, reiteramos el acompañamiento a esas instituciones como aquellas que no han sido capacitadas, y lo haremos en el curso de las siguientes semanas y meses. Por supuesto, este proceso que exige la participación y la corresponsabilidad de las instituciones, pero estoy seguro que en las siguientes semanas completaremos este proceso. Tenemos tiempo suficiente, vamos más avanzados de lo que habíamos previsto, y eventualmente en las siguientes semanas concretaremos estos avances ya propiamente en la alineación de las instituciones a los estándares que exige la expedición de la cédula electrónica. Efectivamente, iniciamos el 16 de abril, pero fueron necesarios varios meses de trabajo intenso, sobre todo en principios de este año, en donde hubo una coordinación estrecha con Estrategia Digital Nacional y con otras muchas dependencias, y relación que se ha venido intensificando, por supuesto, una vez que se puso en marcha previo y una vez que se puso en marcha el servicio, y cada semana hay un número variado de reuniones técnicas a las que concurren los diferentes actores participantes en esta estrategia. Sobre la última pregunta, me parece que, como ya se habrá advertido, estamos hablando de un servicio que aspira y está logrando ser ágil, transparente, eficiente, no vulnerable a la corrupción, con otras muchas características y beneficios que creo que pueden ser rápidamente documentados o que ya han sido documentados, y que al mismo tiempo dejan ver una amplia satisfacción de la ciudadanía por el servicio. Entonces, me parece que un servicio que tiene estas características difícilmente puede ser sustituido por algún otro, cuando ha demostrado y está demostrando que tiene pues una amplia variedad de virtudes y beneficios. Insisto, lo más importante es la necesidad de ir cambiando nuestro paradigma de necesidades estrictamente burocráticas a necesidades que están vinculadas con las de la ciudadanía y la atención a las mismas. Entonces, creo que eso pues deja ver con claridad la respuesta que la propia ciudadanía puede dar al planteamiento que usted me hace. Ya lo dije, dijimos que desde principios de año, sí. A pesar de que hoy, por supuesto, hay antecedentes anteriores. ¿Quieres intervenir, Irma? Sí. Aquí, estos procesos llevan tiempo. Yo sí quiero dar, vamos a decir, esto se inició desde el año pasado, un poco antes, pero tuvo que primero, vamos a decir, qué proceso teníamos, cómo lo podíamos simplificar. Y luego, y aquí está el abogado de la Secretaría, Miguel Augusto, sin él, y lo mencionó Yolanda, no hubiera sido posible porque tuvimos que hacer modificaciones en el reglamento que no se habían hecho desde los años 40, y este ha sido un trabajo en equipo, como ya lo mencionaron antes, en donde el equipo y con el apoyo de la maestra Yolanda Martínez y la experiencia que ya se había tenido de acta de nacimiento, en enero de este año nos sentamos a ver dónde estábamos y cómo podíamos blindar el proceso y simplificarlo, dada los aprendizajes que ya se habían tenido en el proceso de acta de nacimiento totalmente virtual de punta a punta. Y aquí entraron, y le quiero agradecer
a todos los equipos de la Secretaría, al área jurídica, al área de tecnologías de la información, al área de la maestra Yolanda Martínez, por supuesto profesiones que eran los que estaban muy preocupados de cómo podíamos este proceso blindarlo de una manera que fuera segura y amigable para el medio ambiente. Este proceso le costaba al ciudadano tener que desplazarse a la Ciudad de México, en muchos casos boletos de avión o de autobús, tiempo de espera y luego un lapso largo para poder tener acceso a su cédula profesional. Aquí, además, intervino el SAT, en parte del grupo, y le quiero reconocer al SAT que nos apoyó muchísimo para que la seguridad se dé con la e-firma. Y ustedes saben, todos los ciudadanos hacemos nuestra declaración de impuestos y utilizamos la e-firma. Entonces, eso nos garantiza muchísima seguridad. La Tesorería de la Federación, para podernos apoyar en que el motor de pago se hiciera. Y las estrellas se tienen que alinear y la tesorería ya tenía un motor de pago con los bancos y el banco que estaba listo en ese momento y que nos dio todo el apoyo del desarrollo tecnológico en tiempo récord fue BBVA Bancomer. Entonces hubo, vamos a decir, del sector privado, del sector público, un apoyo total a que este procedimiento saliera. ¿Cuándo iniciamos esto? Digamos, a que fuera digital de punta a punta en enero. Entonces yo lo que les quiero decir es que cuando hay un grupo de funcionarios que están determinados a sacar un procedimiento y a simplificarlo y ver cómo sí se puede cambiar y cuáles son las barreras que teníamos un poco que saltar y resolver, se puede, porque de enero a abril realmente el proceso fue muy, muy rápido, incluyendo el motor de pago que se tenía que conectar con el SAT, con la tesorería, con profesiones. Realmente yo quiero decirles que estamos muy gratamente sorprendidos. En este periodo todos los sistemas tienen un proceso de lo que se llama su implementación y estabilización. Entonces, de abril al día de hoy, eso es en lo que hemos estado trabajando con dos universidades, con el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, que les quiero recordar que el Tecnológico es una de las instituciones más grandes que tiene cobertura a nivel nacional. Entonces, eso nos permite que el día de hoy el subsecretario Rodolfo Tuirán pueda hacer este gran anuncio porque digamos, ya hay muchas universidades capacitadas y el proceso que sigue va a ser realmente muy automático, porque lo que tienen que hacer es nada más poner su título de forma digital y los alumnos pueden acceder a este procedimiento. Entonces yo esperaría que veamos un alto crecimiento en los siguientes meses. Y sobre todo, vuelvo a insistir, el costo para el ciudadano es el que se abate. ¿Por qué? Porque no tiene que viajar, no tiene que esperar meses a recibir su cédula profesional, y esto era una barrera en muchos casos para que pudiera acceder a un trabajo de mayor ingreso o que lo pudieran contratar en ciertas profesiones y hacía que estuvieran trabajando como pasantes. Entonces creo que y considero de verdad que fue un gran trabajo en equipo y le quiero dar las gracias a todos, porque aparte Yolanda Martínez ha estado al pie del cañón con semanas semanales, con reuniones semanales para que esto pueda ser una realidad. Obviamente profesiones con toda la gente, y hemos tenido estos dos procedimientos en paralelo, el abatir las cédulas que ya estaban en el proceso normal y el hacer el trabajo con dos universidades, que ahora eso se va a poder multiplicar, como ya nos lo dijo el subsecretario. Gracias. Gracias. Gracias, Irma. Ana Luisa Guerrero, de Televisión Educativa. Ana Luisa, ahí está. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que me respondieran de manera breve. ¿A cuánto ascendió la inversión para poder articular esta estrategia digital?
¿cuánto se ha reducido esta planta burocrática que antes hacía estos trámites y que dejaron ya, pues entiendo, de funcionar? ¿Y cuáles son los principales problemas a los que se puede enfrentar un usuario en dado caso que la plataforma no le funcione y cómo podría resolverlo? Yo quisiera abordar el tema de cuánto se ha reducido la planta. Ahorita no se ha reducido, ¿por qué? Porque seguimos con el proceso, vamos a decir, el híbrido que tenemos, en donde se tiene que dar atención a todas las cédulas que ya venían, que se habían recibido. Esperamos, ahora, aquí el asunto es la Dirección de Profesiones, y eso lo contestará el propio director, tiene muchos otros procesos. Aquí sí vamos a tener una reducción, pero tenemos que apuntalar otras áreas de la misma dirección. Pero realmente, por eso hacía énfasis hace unos minutos, el costo que se le reduce al ciudadano, porque hoy el área tiene 144 personas, tampoco es un área gigantesca para atender muchas de las cosas que se tienen que realizar, pero el costo para el ciudadano era elevadísimo, era un costo muy alto. Ese es el que estamos abatiendo realmente en este procedimiento. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues se tiene que repensar el área y ya se está trabajando en la parte organizacional, pero tienen otros deberes que también hay rezagos. Entonces eso lo veremos más adelante. Y otra cosa que quisiera decir es, el desarrollo tecnológico fue totalmente dentro de casa, y aquí le quisiera dar el reconocimiento al área de tecnologías que no han dormido junto con el área de profesiones, no han dormido en varios meses. Se hizo un desarrollo dentro de la Secretaría con el personal de la Secretaría, el código es totalmente nuestro y eso es una ventaja, pero además este código se tenía que conectar con el desarrollo del banco del motor de pagos y se tenía que conectar con el SAT, y en el SAT también nos apoyaron, y se tenía que conectar con la tesorería. Realmente ha sido un trabajo en equipo muy acelerado. Entonces, el mayor abatimiento de costos, y estamos buscando sacar un número en ese sentido, es para el ciudadano directamente. Y la otra parte de la pregunta no sé quién la quiera abordar. Nada más recordarles rápidamente los pasos, es acceder a gopmx/cédula profesional, hay que tener su CURP o sus datos personales, validar la información, firmar la solicitud con su firma, realizar el pago y se descarga el documento en formato PDF que pueden tener en todos sus dispositivos. Si alguien requiere o necesita algún tipo de aclaración, me gustaría reiterar los datos de la mesa de ayuda, vienen también en la página de internet, pueden hacerlo a través del correo electrónico gopmx@funcionpublica.gov.mx o bien a los teléfonos 01800 839 1974. ¿Qué es lo más importante? Que sea un procedimiento sumamente intuitivo, amigable, que lo pueden realizar desde la comodidad de cualquier dispositivo y en caso de requerir cualquier tipo de asistencia, pues hay una coordinación también de las mesas de ayuda entre las diferentes instituciones para atender cualquier tipo de inquietud que tenga el usuario. Margarita Rodríguez, de El Sol de México. Bueno, sé que para sacar una cédula se tienen que meter documentos que avalen el bachillerato. O sea, a mí me llama la atención esto que se esté como equiparando a lo que es una cédula, a lo que es un acta de nacimiento. Yo me pregunto, bueno, en ese momento que el usuario ya mete su e-firma, que sería el candado de seguridad, pero ¿qué seguridad, o sea, qué candados de seguridad tienen los documentos previos, en este caso el certificado de bachillerato, ¿no? Perdón, son varias preguntas, porque creo que ahí eso es muy delicado, ¿no? Si se habla de corrupción y de información que hay respecto a la Dirección General de Profesiones, iba por ahí, ¿no? Y va por ahí también en esto de la corrupción. Sé que el 7 de septiembre de 2017 se censaron a varios funcionarios, entre ellos el director general de profesiones,
y no hay información pública qué es lo que pasó, y también se cesaron ahí a 40 funcionarios también. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue realmente el caso de corrupción? Y pues desde ahí se hablaba de que había 5,000, si no es poco, 5,000 cédulas en rezago ahorita. ¿Cómo se ha resuelto eso? Y entonces, bueno, pues esas serían las preguntas. ¿Y cómo se ha hecho el seguimiento, no? A partir de pues que salió este escándalo y pues no ha habido también y no hubo por parte del anterior subsecretario de Educación Superior comunicaciones e información. ¿Qué ha estado pasando ahí? Y además la gente, yo digo, bueno, el usuario mete su certificado y ahí ¿quién lo está validando? Digo, si es en 5 minutos, ¿quién me está validando del otro lado mi certificado de bachillerato si es real? Y ahora, porque digo, la e-firma, que también se hace para otros procedimientos, o sea, no basta, ¿quién va a estar validando ese certificado de bachillerato, no? Y otras cosas. Gracias. Sí, muchas gracias, señor. Buenos días, nuevamente. Quisiera señalar que el proceso que inició en septiembre de 2017 estaba orientado 100% precisamente a la transformación al interior de la Dirección General de Profesiones. En ese sentido, la estrategia contempló la modificación y actualización de sus procesos. El personal que se encontraba laborando en ese momento fue reubicado, a ninguno se cesó. Laboralmente fueron respetados todos los derechos de los trabajadores. En el caso del director general, él se separó de la Dirección General de Profesiones. Con esa estrategia se inició precisamente con el levantamiento de información, que como lo citas bien, efectivamente señalaba un rezago importante de trámites que habían sido solicitados a la propia Dirección General de Profesiones y que no habían sido concluidos satisfactoriamente. No eran 5,000, eran 203,000 trámites pendientes que se encontraban en la Dirección General de Profesiones. Entonces, la estrategia inició abatiendo ese rezago. Se aperturaron las ventanillas de viaducto en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en viaducto, se ampliaron los horarios de atenciones y empezamos precisamente a atender ese rezago paralelamente a la conformación de la nueva estrategia. El caso muy particular de la validación de los antecedentes académicos o de los requisitos necesarios para el registro profesional y emisión de la cédula tiene que ver con un problema mucho más de fondo, y es que efectivamente la proliferación de documentos apócrifos que orillaban al registro profesional iba en incremento. La última década fue extremadamente creciendo, y que precisamente la estrategia contempla resolver de fondo esta problemática. ¿En qué sentido? Las instituciones educativas tienen la obligación por ley de precisamente validar y verificar esos antecedentes educativos. Entonces, una institución educativa no puede emitir un título profesional sin antes haberse cerciorado que el alumno haya cumplido con todos los requisitos estipulados en la ley. Con la modificación del reglamento, de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Profesiones, elimina ese requisito previo de revisión de la Dirección General de Profesiones, no así de la obligación legal que tienen las instituciones educativas. Luego entonces, cuando la institución educativa emite el título electrónico, está validando la revisión previa documental de todos los antecedentes educativos. Esa es la forma en que la propia estrategia también le cierra el paso a la corrupción. A través de la intercomunicación directa de sistemas entre la universidad que emite el título y la propia autoridad educativa, la Secretaría de Educación, ya no hay cabida para que se siembren o para que desaparezcan títulos, toda vez que las instituciones los emiten y los firman a través de esquemas muy seguros. Por eso la e-firma, tanto para garantizar
que la autoridad educativa, la institución educativa que emite el título profesional está validado por las personas o por los funcionarios internos que así están ya registrados con nosotros, tienen que firmar electrónicamente esos títulos. Una vez que los firman, los transmiten a través de esta herramienta electrónica a la Secretaría de Educación, no pasa por manos de nadie y quedan inscritos en esta gran base de datos nacional. Cuando el alumno, cuando el interesado, cuando el profesionista quiere hacer el registro profesional, lo único que hace es también se autentica con esta firma electrónica que da certeza de la utilización de sus datos personales y solamente se hace una validación electrónica. Nunca pasa por manos de ningún servidor público, de nadie más de la Secretaría de Educación, ni tampoco de la propia institución educativa. De manera automática, el sistema valida, se interconecta, interopera con diversas bases de datos. Con RENAPO para el tema de la CURP, de la validación de sus datos personales, con la propia base de datos de la Secretaría de Educación Pública que ya está contenida en el SIGED, en nuestro sistema de gestión educativa, en donde se tienen accesos precisamente a todo el antecedente educativo de los títulos que han sido inscritos previamente en favor de ese ciudadano. Y entonces la validación se hace con las bases de datos sin que de esta forma haya cabida a corrupción en el propio sistema. ¿Quieres agregar algo más, Miguel Augusto? Sí, subsecretario. Ya lo dijo muy claro aquí el director general de profesiones, nada más señalar que el 16 de abril pasado, que entró en vigor todas las reformas reglamentarias, uno de los temas importantes es que también operó una simplificación administrativa. Ya no se requieren muchos de los documentos que tradicionalmente, anteriormente se les pedía a los alumnos, uno de ellos es precisamente el antecedente académico, ya no se requiere tampoco el acreditar el servicio social. Luego entonces los alumnos que acceden a la base, a la plataforma de GovMX, únicamente acceden con su CURP y no tienen que mandar ningún documento ni nada hasta obtener su cédula en línea. También había una protesta, perdón, esto también es importante, discúlpenme que lo diga. Yo sé que también algunas universidades públicas estaban también en este trance de que ellas se tenían que ser las validadoras de estos certificados. Entonces decían ellas, y esto en una conferencia de la NUYES, que no se tenía en las universidades públicas un cuerpo que hiciera la validación de los documentos. Entonces, nosotros podríamos entender que ahí estaría pues esta suspicacia de corrupción en las universidades públicas si no existen estas personas certificadas para hacer la validación de los documentos de bachillerato. Gracias. En relación con ese tema, efectivamente la obligación por ley de validar el antecedente académico es de las propias instituciones educativas, públicas y privadas. Ellas son las que tienen que validar este antecedente académico, para el cual incluso los antecedentes de bachillerato, los antecedentes académicos, ya se emiten también en formato electrónico y son verificables con sistemas muy similares a lo de la propia cédula, y recae esta obligación que es muy sencillo hacerla, pero exclusivamente hoy nada más en las instituciones educativas, públicas, privadas y de cualquier naturaleza, autónomas también. Ok, vamos a pasar a otras preguntas. Nada más tendríamos en la lista a Tere Moreno y a Isabela González para que podamos concluir la conferencia. Ya algunos reporteros han tenido que moverse, entonces para que la mayor parte cubra todo. Entonces, por favor, Teresita. Gracias. Hola, pues nada más rapidísimo, en esta parte, ¿qué infraestructura tienen que tener las universidades públicas para participar en este sistema? Y sí, entiendo que ahorita está un proceso como híbrido, pero si va a llegar un momento o en qué momento se plantea que desaparezcan para siempre como las cédulas en papel. ¿Eso será a partir de octubre o a partir de cuándo se dará? Y pues creo que ya. Gracias. Bueno, las reformas a las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional establecen una fecha definitiva que es justamente el 1 de octubre, a lo cual nos hemos estado refiriendo desde el origen de esta conversación. Y respecto a la infraestructura, si desean intervenir tanto Israel como Yolanda, por favor, háganlo.
Sí, rápidamente. GovMX es un servicio de alta disponibilidad. Eso es un gran beneficio para el usuario. No hay ninguna restricción ni de horario, ni de tiempo, ni de lugar. Esa es la ventaja del Internet y de un servicio digital. Requiere cumplir estándares, sí, y para las universidades es igual. La mayoría de las universidades tienen hoy una infraestructura tecnológica. Lo importante es que cumplan el estándar de título electrónico. Entonces, no tienen por qué tener las mismas plataformas, es cumplir con el estándar, enviarlo con las firmas electrónicas que el cuerpo académico de cada universidad determine, eso es lo que le da la validez. Llega a la base de datos de profesiones y por eso para el usuario es un proceso muy rápido y a la vez seguro. Las siguientes generaciones de chavos ya no lo van a tener así con la foto y título, o sea, ese esquema que mi mamá tiene en su sala ya no va a existir. Perdón. No. Nada más vamos a puntualizar dos cosas. Las universidades tienen plena libertad institucional de emitirte el título en pergamino o cualquier otro tipo de papel que la institución educativa determine. Para que puedas acceder a la cédula electrónica, las universidades tienen que cumplir con ese estándar netamente tecnológico de envío de información firmada electrónicamente. La parte de cuándo desaparecen las micas, esas ya desaparecieron en el cambio que se hizo legalmente. Todas las cédulas que se han emitido del 16 de abril a la fecha son electrónicas. Lo ideal es pues, que ni siquiera lo tengas que imprimir, lo podrías imprimir en cualquier papel, de hecho, pero lo puedes cargar en tu dispositivo en un formato tipo PDF y que más bien haya mucha interoperabilidad entre los empleadores consultando la base de datos de profesiones. Israel, ¿quieres agregar algo más? Sí, muy breve, señor. Lo que busca la propia estrategia es que, así como cuando hoy abordamos un avión o vamos al cine sin necesidad de tener el pase de abordar o los boletos del cine, con solo pasar nuestro dispositivo en el lector código QR podamos validar la información de la cédula. Para ello, y nada más técnicamente, sí la universidad requiere contratar un servicio web, un web service, por medio del cual nos va a hacer el envío de la información a la base de datos de la Secretaría de Educación Pública. Todas las instituciones educativas tienen esa posibilidad, es realmente algo ya hoy muy común, muy ágil, muy seguro y también muy barato. Dos preguntas nada más. La primera es, ¿hay actualmente solicitudes de cédulas profesionales rezagadas que tienen que resolver? Y la segunda es, con esto se pretende también, supongo, terminar con la falsificación de cédulas profesionales, que caminas aquí en la calle y te dicen, buscas un documento, cédula. ¿Para cuándo prevén ustedes que se termine con la falsificación de cédulas? Gracias. ¿Quieres contestar, Israel? Sí, señor, con mucho gusto. Bien, no, ya no tenemos un rezago de cédulas, ya no hay solicitudes pendientes de atender. Hemos tenido un pequeño conflicto con el envío de correos masivos. Eso estamos ya resolviéndolo, está resuelto, en los próximos días terminará, pero no quiere decir que tengamos problemas para la emisión de la cédula. Incluso los propios profesionistas pueden entrar ya con tecleando su nombre personal o el trámite y verificar que en la propia página del Registro Nacional de Profesiones ya se cuenta con su cédula profesional asignada. Esto es un tema que nos da mucho gusto anunciar, porque después de muchos años de tener rezago, hoy no hay más rezago, trabajamos las cédulas al día y un par de días después las cédulas ya se encuentran asignadas. En las próximas semanas y antes del 1 de octubre, ya todas las instituciones educativas tendrán que haber inscrito sus títulos profesionales y entonces los usuarios desde cualquier parte del mundo con acceso a Internet podrán hacer el trámite totalmente en línea. Las cédulas profesionales apócrifas, que tiene que ver con los plásticos que se venden o se comercializan ilegalmente, esos ya nosotros estamos tomando algunas medidas para poder hacer un cruce de información y darlas de baja
del propio sistema que nosotros tenemos, aunque al ser apócrifas, pues no hay cómo puedan estar inscritas en este propio registro. Ya la propia estrategia de cédula profesional electrónica irá dando la certeza al usuario, a los usuarios, conforme vaya avanzando la propia estrategia. Ya no hay cómo comprar cédulas profesionales electrónicas. Gracias, Israel. Me está pidiendo Alina Archundia de Notimex una pregunta. Por favor, Alina. Sí, gracias, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Nada más si nos podrían precisar el número de títulos electrónicos ya emitidos. Nos comentaron de la cédula, pero no de los títulos, por favor. Una segunda, un poquito nada más en esta parte de la corrupción. Sí. Comentaban que en la última década se ha detonado mucho esto. Si tienen un número aproximado, porque supongo que son números aproximados, ¿cuáles serían las sanciones que hay para gente que va a pedir trabajo con una cédula profesional o con un título profesional falso? Porque y en esto ligo, si hoy los empleadores tendrían la oportunidad de constatar ante la autoridad con ustedes que el título o el certificado de bachillerato que les están presentando es verdadero o es falso. Y finalmente, que si ya todos los estados de la República están ya participando en esta nueva modalidad de cédulas y de títulos. Y ahora sí, la última, si lo bueno que fue breve. Perdón, si con este trámite ya es el último, digamos, que están ustedes modernizando al área digital dentro de la SEP en este gobierno, o todavía estarían pensando en hacer otro, por favor. Gracias. ¿Contesto la primera parte? Sí, muchas gracias. En este momento tenemos ya inscritos en la plataforma electrónica, en la base de datos de la SEP, 170,000 títulos electrónicos. Estamos en un proceso de incorporación importante. El propio Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México tienen la disposición para en los próximos días incorporar 500,000 títulos más, y paulatinamente el resto de las instituciones educativas irán sumando los títulos electrónicos que vayan emitiendo. Sí quiero señalar de manera muy importante que la estrategia contempla la migración de todos los títulos profesionales emitidos históricamente, es decir, les pediremos a las instituciones educativas que nos actualicen la base de datos para conformar un registro nacional de profesionistas, pero que esto será paulatino y que tendrá mucho que ver con las posibilidades, capacidades y disposición de las propias instituciones educativas. Señor. Miguel, ¿quieres intervenir? Y después, si deseas hacer algún comentario, ¿no? Nada más comentar el tema relacionado con lo de las sanciones. Pues las sanciones por utilizar una cédula apócrifa, que puede ser apócrifa desde la propia cédula hasta los documentos soporte de la misma, pues van desde las sanciones de tipo penal por uso de documentos apócrifos, que también en el caso de los empleadores o en el grave uso que pudiera haber hacia la sociedad, pues pudiera llegar a fraudes también, quien se ostentara como un médico y obtuvieron lucro de manera indebida con esto, y con las consecuencias también letales para quien esté prestando ese servicio, pues también tiene sanciones de ese tipo. La cancelación de la cédula es un procedimiento que se tiene previsto también en profesiones, hay un trámite para poderlo hacer, y aquí la recomendación con todo esto que se ha mencionado en la rueda de prensa, y ante la imposibilidad de que se pueda reproducir este documento electrónico, es que quienes tienen la cédula anterior impresa, que igual vale en términos de la reforma reglamentaria, que se le pida mejor que tengan un duplicado en cédula electrónica. Esa va a ser la mayor garantía. Cuando un profesionista ostente su cédula electrónica, va a ser una garantía absoluta de que están ante un profesionista verdadero. Yo nada más quisiera agregar una última cosa. Aquí la Secretaría, y eso lo estamos viendo, tiene que también, en asegurarnos que las universidades cumplen, tener un proceso de auditoría, una auditoría externa que de forma, vamos a decir, aleatoria y transparente se tenga una muestra de universidades a las que cada año se haga una revisión. Ya el abogado nos dijo cuáles serían las sanciones si se encuentra alguna desviación de lo que se debería de tener para asegurar la expedición de los títulos. Las universidades son responsables de la expedición de esos títulos y avalan que el alumno al cual están expidiendo el título
pues cursó todas las materias y entregó la documentación anterior comprobatoria de sus estudios. Entonces, se estarán haciendo auditorías en una muestra que nos pruebe que pues, los procesos son seguros dentro de las universidades para verificarlo, ¿no? Pero eso sea posteriori ya. Gracias. Yolanda. Nada más para cerrar la otra pregunta que también me parece muy importante es ¿qué viene? Pues la innovación digital nunca termina, entonces se ha hecho un trabajo muy coordinado, por ejemplo, con DEGAIR, que aquí está presente, para que también todo ese flujo se integre a la versión 100% en línea. Viene también próximamente la liberación del escritorio ciudadano en GovMX para poder llevar toda la trazabilidad de los servicios, por ejemplo, en el caso de CEP, con becas, ¿no? Que es de los servicios más demandados. Entonces vienen todavía muchísimas iniciativas en digital. Un último comentario en relación con el planteamiento que se hacía anteriormente. Yo recuerdo un estudio que realizó la SEP entre 2000 y 2012 que identificó justamente de la misma manera en que lo señala Irma, un total de 3.147 documentos apócrifos aproximadamente. Realizaremos una investigación similar ahora para determinar en qué grado es posible salvar o remontar los obstáculos institucionales para no obtener una cédula de manera apócrifa, pero creo que es muy importante para la institución no solo conocer su número, sino sobre todo determinar de qué manera es posible reforzar los candados de seguridad. Ahora, con este mecanismo, hay muchas otras formas de lograr justamente que el procedimiento no sea vulnerable ni a la corrupción ni a otros mecanismos que logren salvar estos aspectos. Con esto creo que damos por concluida la conferencia de prensa, anunciándoles que el próximo martes 10 de julio llevaremos a cabo un evento de presentación del nuevo servicio digital relacionado con la cédula profesional electrónica, a los cuales, por supuesto, extendemos una cordial invitación a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Eduardo. Gracias y buenas tardes.